Doctor Navarro, hay mucha preocupación de los candidatos de la MOE, de quienes tienen que garantizar que haya ecuanimidad durante las elecciones, y es que hemos tenido participación en política, digamos, del presidente de la República, de frente lo ha hecho, pero en las últimas horas se dio la participación en política de una embajadora, nuestra embajadora en Haití. Mire cómo hablaba en un programa de televisión al que la invitaron a hablar de ciertas cosas, le preguntaron de política y se le olvidó que ella es embajadora y no puede hablar de política. Colombia ha cambiado, sí. Ahora es un país que produce y nos ha dado muchos fertilizantes casi gratis. Bien, pero ¿será el presidente Petro candidato? Porque creo que su mandato termina en agosto próximo. Ya terminó, va a terminar. Él no puede reelegirse, la Constitución no lo permite, pero tenemos un magnífico candidato que es Iván Cepeda. ¿Del mismo partido político? Del mismo, el Pacto Histórico, es de izquierda y es buena gente. O sea, él es el delfín del presidente Petro. Delfín significa que es el candidato del presidente Petro. Bueno, sí, él es quien está con nosotros. Vilma Velázquez, sancionada en las últimas horas por la Procuraduría. Contundente el procurador Gregorio Ilhash, lo dijo aquí en La Luciérnaga. Vamos a revisar y los casos más evidentes como este van a ser sancionados. Entonces, por ese lado, por el lado del gobierno, pues participación en política. Y están investigando la veracidad de unos audios que están circulando en diferentes regiones donde hay grupos ilegales ejerciendo su influencia, presionando para votar por X o Y candidato. En eso estamos, y la preocupación, pues gigante, mucha presión, doctor Navarro. Mucha presión, pero vea, y también los grupos armados y todo, ¿no? También, sí, precisamente, bueno, don Orlando. Sigamos al respecto porque la noticia es muy grande. Sí, esta noticia es muy grande, Gabriel, porque la MOE ha advertido, al igual que el registrador Hernán Penagos, que hay más de 100 municipios de Colombia en este momento en riesgo por esas presiones de los grupos armados ilegales. Frente a estos audios que menciona Juan Gabriel, hay que tener mucha responsabilidad en esta época de campaña, porque mire lo que pasó, por ejemplo, ayer, Gabriel, con la campaña de Abelardo de la Espriella. Entonces hay que tener mucha sobre todo verificación de esas denuncias y estos temas que están llegando. Ayer Abelardo de la Espriella hablaba de un supuesto plan para atentar en su contra, que habían detenido a una persona que se había hecho pasar por escolta. Pues la policía lo detuvo, lo tuvo que dar libre porque el señor pertenece además y es socio de una compañía de seguridad y efectivamente era escolta y estaba ahí pues haciendo sus labores. O sea, lo tuvieron que dejar en libertad porque no había ningún plan para atentar contra Abelardo de la Espriella. Hoy se conocen esos audios que además señalan específicamente a un candidato, al candidato Cepeda, y hablan de presiones a las comunidades. Sale de inmediato Iván Cepeda, dice que ni el Pacto Histórico ni su campaña aceptan esa clase de acciones, pero por supuesto están verificando, mire, ahorita con la inteligencia artificial, con todo lo que está pasando, Gabriel, la cantidad de denuncias y de señalamientos a las campañas y de este tipo de informaciones que pueden afectar a una o la otra, pueden llegar a generarse todo un panorama de desinformación allí. Mire, Juan Fraile, yo creo que ningún candidato da una orden para que hagamos campaña así, pero la campaña mundialmente cada vez está más sucia. Y estos momentos, hombre, uno, lo de Abelardo, de hablar de un infiltrado que era parte del esquema de seguridad de una compañía de seguridad, y de otro lado, por confirmarse, unos audios en donde se dice que la guerrilla estaría apoyando una campaña presidencial. La verdad es que lamentable, y sobre todo, Gabriel, lamentable que no haya espacios donde los candidatos pues denuncien ese tipo de cosas, controviertan entre ellos. Mire, a este nivel hemos llegado. El espacio del no debate es lo más... Exactamente. El no debate es lo peor que le puede pasar a un momento como este en la política colombiana. El no debate no deja confrontar las ideas, sino nos deja a merced de esos mercaderes de las campañas políticas en las redes sociales. Esos huecos que están dejando los candidatos al no debatir los está llenando la inteligencia artificial, las bodegas, la manipulación y por supuesto los estrategas políticos que, bien o mal, recuerde el famoso dicho de corramos la línea ética que utilizaron en algún momento en la campaña del presidente Petro y que también lo ha hecho la derecha en muchas ocasiones. Entonces, en eso, lamentablemente, perdimos, Gabriel, y nuestra democracia, digamos, se le bajan un par de puntos, muchos puntos, porque le digo, yo quiero insistir en esto, es inédito que antes de la primera vuelta no haya habido un debate y que los candidatos estén pensando más bien en otras cosas. ¿Dónde quedaron los compromisos, Gabriel, los acuerdos, ese pacto por desescalar el lenguaje que firmaron los candidatos, que firmaron además para
incluyendo al ministro del Interior Armando Benedetti, incluyendo al propio presidente de la República, para bajarle un poco a los señalamientos y acusaciones personales, a la grosería y hablar de las propuestas. En este momento, Gabriel, usted le pregunta a la ciudadanía, porque hemos hecho el ejercicio aquí en Caracol Radio con jóvenes, con otros sectores, ¿qué tanto conocen de los candidatos? ¿Qué conocen de sus propuestas? ¿Qué saben de lo que va a hacer el uno o el otro si llega a la Casa de Nariño? Y no saben absolutamente nada de las propuestas. Bueno, entre la realidad y la ficción, así se mueve la luciérnaga, doctor Navarro. ¿Tengo un chistecito? Sí, chistecito, por favor, sí, humor. Imagina un tipo te va a donde una bruja, una pitonisa, una divina se llaman. Divina. Una divina hermosa. Una divina. Sí. Una divina y otra ¿Y qué fea. tipo de tipo va No, eso? había una que era divina y otra que no era Que era tan bruja. bonita. Había una que era divina, Una divina y bruja. otra que no era tan bonita. Una pitonisa se llaman. Sí. Y entonces el tipo va allá, entonces es más normal, ¿no? Entonces empieza la señora a mirarle así, ¿no? Así, a mirarle la mano. Entonces estaba leyendo la mano, ¿no? Sí. Entonces le llama, entonces se quedó mirándole así. Las líneas de la mano. Sí, pero primero se le quedó mirando este dedo y dijo, ¿por qué me mira ese dedo? Y dice, este primero me gusta leer el índice. Muy bien, qué bueno. Muy bueno. Para que aprendan. muy bueno. En los de Medellín, me imagino que aprendió. Tomo nota, risa loca. Sí, 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 señor. sí, Sí, señor. Usted no estaba viendo YouTube mamando. Sí, no, pero... Está devolviendo el video de YouTube. Pero se lo imaginan. Sí. Oiga, pero ¿se acuerda el chiste de la princesa y el sapo? El día que el sapo se golpeó y le salió un chichón al sapo de la princesa. Ah, sí, claro, porque salieron a trotar, a correr. A correr. Salieron a correr. El príncipe y la princesa. Sí, estaban preparándose para una maratón. Ok. Estaban diciendo, yo voy a ir a la maratón y tal, pues esa gente te va a las maratones a toda hora bien chitaneando donde fueron a una maratón. Ah, no, pues Fraile, claro, sí. Entonces, vamos a ir a una maratón. Era la maratón, sí. la media maratón de Cocorná. Maratón, sí. En Una Cocorná. maratón. Sí, la maratón a Totorná, sí, a Totorná. La media maratón de La media Cocorná. maratón, ¿Cómo media llamaba maratón. el evento? El evento de media maratón en Totorná. La media maratón de Totorná. Entonces, listo, entonces ensayemos dentro de 8 días, 6, 7 días y dele y tal. Y todos ya hacían 5 kilómetros, hidratar el 4 sapo kilómetros. Claro, iban con el sapo, ella no podía dar el sapo. La princesa siempre tiene que salir con el sapo. Entonces ya cuando dice, el último entreno, faltaban 3 días. Dice, no, hoy hagamos solo 2 kilómetros. Listo, 2 kilómetros. Y entonces la princesa fue, y entonces se metía el sapo. ¿Quién iba atrás. primero, el sapo Sí. adelante o atrás? Sí, no, siempre el sapo adelante. Siempre el sapo era adelante. Entonces era adelante de la princesa, ¿no? Sí. Iban, Por favor, no le responda alerta a la próxima pregunta. Entonces el sapito, claro, ya al kilómetro y medio, entonces el sapito empezó a sudar, ¿no? ¿no? Y entonces iba pasando el guardia del castillo, cuando ellos ya iban llegando. Y dice, ay, princesa, ese sapo está sudando y central, no hay que defender. Entonces dice, No, señor, no. Roja. y se talló el sapo. En La Luciérnaga, soy la voz. Soy Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia, y soy la voz de quienes creemos que las garantías de equidad y transparencia en la campaña presidencial se ven profundamente afectadas por la participación en política de funcionarios públicos y por las presiones al voto que pueden ejercer grupos armados en distintas zonas del país. Lastimosamente esto no es nuevo. La participación en política de la embajadora en Haití, ya sancionada por la Procuraduría, se da en un contexto en el que el mismo presidente de la República prácticamente ha normalizado el favorecimiento del Poder Ejecutivo hacia la continuidad de su proyecto político, siguiendo la lógica de el fin justifica los medios que ha tenido durante muchos momentos de su gobierno. A su vez, los audios y las denuncias de presunto apoyo de grupos armados hacia una campaña política evidencian que es posible que en algunos territorios del país la libertad para elegir sea doblegada, en gran medida debido a la incapacidad del Estado de garantizar una democracia real y una paz consolidada. Estas situaciones no pueden quedarse como parte del paisaje. Las autoridades deben actuar, las campañas deben rechazar cualquier intento de constreñimiento al ejercicio del voto y la ciudadanía debe actuar de manera crítica frente a cualquier irregularidad.